Chismecito Outlander, tenemos que hablar de cómo es posible que Faith, la mamá de Jane y de Frances, sea nuestra Faith. A ver, en este punto creo que la mayoría ya vieron el episodio 1 y por tanto saben que lo primeritito que nos arrojan en el capítulo es que para Jamie y para Claire, esa Faith, la mamá de Frances y de Jane, es su hija, la que pues pensaban que había nacido muerta. Bueno, lo pensaban ellos y lo pensábamos todos nosotros también. El tema con esto es que no hay una explicación del cómo es posible este suceso. Ni nosotros lo tenemos, ni Jamie ni Claire. Ellos simplemente se están pues basando en la canción. Esa canción que pues trajo Claire del futuro. Prácticamente es una canción solamente pues después de 1900 y que no pudo haberlo conocido alguien pues de esa época. O al menos eso cree ella. Y bueno, si bien ya tengo un video con teorías respecto a lo de Faith, en este video vamos a profundizar más con base en lo que nos han arrojado ahorita en esta 8ª temporada. Por todo esto es probable que este video sea largo, así que ve por algo de tomar y de comer para disfrutar juntos de nuestro chismecito Outlander. A ver, quiero arrancar este video con una primera cuestión que ustedes han mencionado mucho en comentarios, varios de ustedes, que es algo que han como especulado, y para no seguir especulando tenemos que hacer las cuentas, que es el hecho de que varios de ustedes comentan de que no les cuadran los números, no les cuadran las fechas, o sea, de que no es posible que esa Faith, o sea, si Faith sobrevivió por la manera que haya sido, haya tenido una hija pues ya casi de 17 años como los tenía Jane cuando falleció. Para aclarar esto me puse a investigar, así que vamos con las fechas. Como ya se hizo costumbre desde videos anteriores, les hice una línea del tiempo para que todos podamos visualizar mejor esto y no nos hagamos bolas. Y bueno, después de investigar, estas son las fechas con base en la serie. Si nos vamos a los libros, hay un poco de variación, o sea, de 1 o 2 años. Entonces preferí basarme en la serie porque es lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, arrancamos con el año de 1744, esta fecha que está aquí abajito. 1744, que fue el año en el que Claire tuvo a Faith y que, pues por desgracia, bueno, todos pensábamos que había nacido sin vida. La siguiente fecha relevante aquí sería esta, la de 1778, que es el año en el que Jane y Frances aparecen en el mapa, o sea, aparecen en la historia, que es cuando Jane conoce a William y bueno, se desencadena todo esto que vemos en la temporada 7. Todo eso se da en el año 1778, cuando Jane tiene 17 años. Y en el caso de Frances, ella tenía 11 años para 1778. ¿Cómo sabemos eso? Porque con base en lo que después se menciona de cuando las vendieron al burdel, pues se dice que Jane en ese momento pues ya estaba apta, ¿no? Apta según ellos, para estar con un hombre, pero que Frances no, que Frances estaba muy pequeña. Y según los datos que yo estuve encontrando en línea, Jane tenía 10 años y Frances tenía 4, lo cual cuadra perfectamente para que ellas las hubieran vendido al burdel entonces en 1771, para que en 1778, es decir, 7 años después, pues Jane tuviera 17 años y Frances tenía 11. Entonces, si para 1778 Jane tenía 17 años, entonces eso querría decir que ella nació aproximadamente en el año 1761, ya que si ustedes le restan a 1778, le restan 17 años, nos da 1761 el año de nacimiento posible de Jane. Ahora, si tenemos en cuenta el año de nacimiento de Faith, bueno, que nosotros pensamos que estaba muerta, pero supongamos que por alguna razón sobrevivió, nació en 1744. Si Jane de verdad es su hija, eso querría decir que la tuvo en 1761, como ya les comenté. Y en ese año significaría que Faith tenía alrededor de 17 años cuando fue mamá por primera vez. ¿Y cómo salió este número? Bueno, si ustedes restan el año posible de nacimiento de Jane, que es 1761, menos el año en el que nació Faith, pues nos da 17 años. Entonces les digo, eso quiere decir que Faith tenía 17 cuando tuvo a Jane. Y eso ya no lo puse aquí, pero si Frances también fuera su hija, la habría tenido aproximadamente con 23 años esta Faith. Entonces a los 17 tuvo a Jane, a los 23 habría tenido a Frances.
Ya me hice chiquita para que alcancen a ver todo el panorama. Y bueno, en este punto a lo mejor varios de ustedes digan, no, pero es que estaba muy joven, no es posible que ella tenga una hija tan joven. Sí, o sea, en este tiempo habría sido un embarazo adolescente, que no poco recomendado, pero en aquella época saben que era súper común. De hecho, quizás con 17 ya estaba grande, porque en aquella época, desde que tenían su primera menstruación, las juntaban o digamos que las comprometían para casarse, y eso podía ser desde los 12, los 13, los 14 años. Entonces, de hecho, Faith, si tuvo un hijo a los 17, para esa época ya era un poco mayor. A lo que voy con toda esta explicación es que si tienen dudas de que las niñas pudieran ser de Faith por ese tema de que no les cuadran los números, bueno, aquí están los números, aquí están las fechas, y pues vemos que sí cuadrarían. Si lo vemos así, si hacemos las cuentas y todo, en el caso de que Faith haya sobrevivido de alguna manera, que ahorita vamos a eso, sí habría sido pues viable que las dos niñas fueran suyas. Esto nos lleva a otra cuestión que también quiero mencionar y que ustedes han mencionado en los comentarios, de que de ser así, o sea, si ya vimos que sí cuadran las cuentas y que si fuera esa Faith y entonces ellas son nietas de Claire y de Jamie, pues entonces prácticamente estaríamos hablando de que William pues se acostó con su sobrina o su media sobrina, porque pues no es hijo de Claire. Y sé que eso nos escandaliza a muchos por el tema de que no es algo que esté acostumbrado a manejar el universo de Outlander. O sea, si estuviéramos hablando de Game of Thrones, ahí el incesto era súper común, o sea, casi era norma. Pero en el universo de Outlander, en realidad esto no es manejado de esta manera. Entonces, por eso sé que a varios de ustedes les choca esta posibilidad. Y si les soy honesta, es una de las razones por las que yo creo que pues la cosa no va por ahí, ¿saben? Por las que me hacen dudar de que de verdad la mamá de estas dos sea nuestra Faith. Alguien por ahí en los comentarios puso la teoría de que existía la posibilidad igual y de que ellas no fueran hijas de Faith, sino fueran hijas adoptadas, o por lo menos Jane no fuera hija de Faith. Es decir, que ellas dos solamente fueran hijas, o solo Jane fuera hija pues del capitán Pocock, que es pues el papá de ellas, ¿no? El que sí estaba confirmado, el capitán del barco en el que iban, donde pues las agarraron. Hay quienes dicen que el papá de ella sería más grande cuando se casó con Faith, lo cual es totalmente normal para la época, ¿no? No sería extraordinario, y que Jane no sería hija biológica de Faith, sin embargo Frances sí. De esa manera, digamos que se podría paliar un poco en el supuesto de que Faith sí fuera la hija de Jamie de Claire, pues se podría paliar un poquito o sobrellevar un poquito mejor el hecho de que pues Jane se haya acostado con William, porque al no ser hija biológica de Faith, pues no habría ahí esa cuestión rara genética entre familia. Aunque en este punto la verdad esas cuestiones son de las menos relevantes. Lo más importante que creo yo, al menos en mi caso, espero que me expliquen, y que me expliquen de una manera pues que suene plausible. No voy a decir lógica. No uso el término de lógica porque esta es una historia de ciencia ficción. O sea, tenemos viajes en el tiempo, por Dios. O sea, no podemos hablar de lógica aquí, pero sí algo que suene orgánico y que sea plausible dentro de las mismas reglas de su universo. Y bueno, en este punto no veo más que 3 vías por las que podrían responder esto. Mediante el maestro Raymond, la madre Hildegard, o pues el hermano perdido de Claire que nos están planteando en Blood of My Blood. Y mi primer teoría, y sinceramente por la que más me decanto yo, es que Faith fue revivida por el maestro Raymond y alejada de Claire, es decir, pues la mandó a otro lado a que se criara por aparte y que Claire nunca se enterara que su hija sobrevivió. Mi teoría, y que yo sé que a lo mejor va a estar un poco agarrada así de por los pelos, pero síganme el viaje, es que el maestro Raymond sí revivió a Faith. O sea, en su momento la bebé sí falleció, o por lo menos tenía algún tipo de catatonia, o sea, que parecía que la bebé, o sea, tenía signos vitales muy bajos, y por eso es que nadie se dio cuenta que seguía viva, lo cual me parecería extraordinario teniendo en cuenta los conocimientos médicos que tenía Claire en ese momento. Pero supongamos que sí nació sin vida, el maestro Raymond la revivió y se la llevó. La fue a dejar en la misma línea temporal, pero la fue a dejar ahí con alguna otra familia abandonada para que alguien más la criara, sacándola del mapa de Jamie y de Claire.
Ahora, la pregunta de los 64,000 es ¿por qué el maestro Raymond haría esto? ¿Por qué específicamente, independientemente de si la haya revivido o no haya dicho, o sea, de que tenía la niña algunos signos de como catatonia, o sea, de que cuando parece que están muertos, pero no, que era muy común también luego en esa época que hubieran malos diagnósticos por eso, y que el maestro Raymond no haya dicho nada y haya alejado a la niña de ellos, independientemente de cómo haya sido, el por qué la alejó, el por qué no dejó que Claire y Jamie supieran que seguía con vida. Las dos posibles causas que yo veo, la primera es que estaba en peligro y por eso se la llevó, o sea, la bebé estaba en peligro, y esto aquí en esta ecuación, para explicar esta causa, se me ocurre meter, por ejemplo, al conde Saint Germain, que ya sabemos que en los libros sí tiene mayor participación y que de hecho él sobrevive a lo que pasa pues ahí en la bóveda estelar esta de con el rey Luis XV. El conde Saint Germain sobrevive y después está ahí pues haciendo cosas y siguiendo pues a la hija de Leary, que piensa que es hija de Jamie de Claire. Y no sé, se me ocurre que así como por un gran debraye se les ocurra mencionar, o sea, el maestro Raymond mencione que el conde Saint Germain efectivamente no murió, que sobrevivió y que pues cuando supo que iban a tener un hijo ellos dos o que ya había nacido su hija, pues le quería hacer daño y que por eso el maestro Raymond intervino. Aunque, si les soy sincera, digo, aunque podría ser de alguna manera esto llevado hacia adelante, se me hace muy rebuscado. No creo que vayan a volver a revivir en la ecuación aquí en la serie, no creo que revivan de nuevo al conde Saint Germain, ni siquiera está fichado en el cast, entonces no aparecería físicamente, o sea, la verdad es que no creo que esa sea la causa. Esto me lleva a la segunda causa que he pensado y que es la que creo más plausible, que Faith cumple un papel importante para la historia y que por eso es que el maestro Raymond se la llevó. Recordemos que el maestro Raymond no solamente es un gran sanador, sino que es viajero del tiempo y es un viajero del tiempo muy antiguo, lo que nos lleva a pensar de que tiene un vasto conocimiento respecto a la historia, el tiempo y esto de los viajes en el tiempo. Lo que se me ocurre es que el maestro Raymond no solamente sea un viajero en el tiempo normal, sino que funcionara o que haya adoptado como el papel de guardia del tiempo. Es decir, que es como ese agente que se encargaría de estar pues acomodando o quitando o poniendo acontecimientos que son relevantes para que la historia suceda como tiene que suceder. Algo así como los agentes temporales que vimos en la serie de Loki, la serie de Disney, que si no la han visto, aquí hay una especie como de agrupación que se encarga, pues son agentes temporales que se encargan de que las cosas y los acontecimientos en las líneas temporales, en este caso los multiversos, pues sucedan como tengan que suceder y que no haya alteraciones, son guardianes del tiempo. Ahora, ¿por qué llevarse a la bebé o por qué quitarle a su bebé a Claire? Y creo yo que más que porque Faith sea importante por sí misma, el hecho de que no estuviera en la vida de Claire y de Jamie era lo relevante. Y es que si lo pensamos, el hecho de que Faith hubiera estado en la vida de Jamie y de Claire habría cambiado muchas cosas. Que quizás la mera presencia de Faith, o sea, el tener un bebé, habría complicado el que ellos continuaran con sus propósitos de pues cambiarlo de la batalla de Culloden. Digo, como es de obstinada Claire, no la habría detenido, pero sí habría sido de otra manera. Y no solo eso, si pensamos más allá, el regreso de Claire al futuro, como sucede, digamos que pues en la historia como originalmente la conocemos, no habría sido tan fácil, porque no es lo mismo viajas al futuro con un bebé en tu vientre que apenas está creciendo, jugar con Frank y jugarle a la familia feliz porque van a decir que el bebé es de los dos, a que viajar al futuro ya con una niña de 2 años y otro posible bebé, o sea, contemplando de que a lo mejor el segundo embarazo se hubiera dado tal cual. La única diferencia es que Faith sí estaría ahí con ella, entonces tenían una bebé de 2 años y uno pues en proceso, no habría sido tan fácil regresar, ni que Jamie, yo no creo que Jamie tan fácil las hubiera dejado ir, ¿saben? O sea, a sus 3 criaturas, a los 3 seres que más ama, no creo que hubiera sido tan fácil que simplemente los regresara al futuro, sino yo creo que habrían pensado en otra solución, inclusive ellos bajarse del barco por bienestar de su propia familia, irse a América mucho antes de que pase lo de Culloden. A lo que voy es que si lo pensamos, el hecho de que Faith se quedara en la vida de Jamie y de Claire sí hubiera cambiado pues muchas cosas. Y siguiendo la línea que hemos mantenido en este perfil
de teoría de que esta historia es predestinada, o sea que es una historia que ya está escrita, que ya sucede porque como tiene que suceder, y que no lo ha demostrado continuamente la misma historia de que los personajes han tratado de cambiar los hechos que ya están escritos y no los han podido cambiar, que al final sí suceden, no exactamente como ellos piensan, pero sí al final acaban sucediendo, y de hecho en gran parte su presencia en esa historia o en los alrededores de los acontecimientos acaba teniendo mucho que ver con que sucedan. Entonces, siguiendo esta línea, el hecho de que Faith saliera de la vida de Jamie de Claire tenía que sí o sí suceder para que todo lo demás sucediera como tenía que suceder. Es decir, es parte de la historia, es parte de, o sea, ya estaba predestinado de que Jamie y Claire no pudieran criar a su primera hija, ya sea porque de verdad haya muerto o aunque la revivieron estuvo lejos de ellos, pero el caso es de que Faith no tenía que estar con ellos, y esto probablemente lo sabía el maestro Raymond. Por ese motivo es que él se la pudo haber llevado, se la llevó lejos, dejó que Claire pensara que estaba muerta y se la llevó lejos, y muy probablemente, no creo que la haya criado él, pero sí creo que la fue a dejar ahí abandonada con otra familia que quisieran un hijo, que necesitaran un hijo, lo que sea. La dejó con otra familia y otra familia se encargó de criarla. Aunque esto a nosotros nos podría parecer muy cruel por parte del maestro Raymond, pues quizás es que eso tenía que suceder así, de esa manera. Y es por esa razón por la que luego el maestro Raymond en la temporada 7, cuando aparece de nuevo ante Claire, le pide perdón por algo de lo que se enterará más adelante. Como les digo, esta es la teoría que yo no sé, me da más vibes de que sea posible. Y como les digo, no tanto porque Faith a lo mejor sea importante por sí sola, sino que el hecho de sacarla de la vida de Jamie de Claire es un acontecimiento que deriva en muchos otros más que tenían que suceder. Y aunque esta para mí es la teoría, como les digo, la más fuerte, vamos a explorar las otras. Otras teorías que se me ven a la mente y que tienen que ver con la madre Hildegard. Esta teoría sería que Faith fue criada por la madre Hildegard, quien replicó la canción de Claire. Porque se me estaba olvidando lo del tema de la canción. Bueno, en la primera teoría que les digo del maestro Raymond, yo creo que él también de alguna forma le habría pues facilitado o hecho llegar a Faith lo de esta canción, porque la verdad es que yo estoy muy negada a que un bebé súper ultra mega recién nacido se haya, pues, o sea, se acordara todavía de la canción que le cantaron de recién nacido. Entonces voy más como de que el maestro Raymond sí tuvo que ver con llevarse a Faith, que él de alguna forma también le facilitó la canción. Pero bueno, las teorías que tienen que ver con la madre Hildegard, yo tengo dos. La primera es, como les digo, que ella haya criado a Faith. Y cómo, o sea, que haya sido la madre Hildegard la que haya hecho pasar a la bebé de Faith como muerta y que al final ella se la haya quedado. ¿Por qué propósito? No lo sé. Esa es, de nuevo les digo, la gran pregunta. No entendería como por qué razón la madre Hildegard haría eso. ¿Cuál sería el propósito? Me hace sentido por la canción, o sea, porque saben que recordemos que la madre Hildegard tenía habilidad musical, o sea, sabía de música. Entonces pudo habérsela escuchado a Claire de todas esas horas que se la estuvo cantando a su bebé, pues que estuvo ahí con el cadáver. La pudo haber escuchado y la pudo haber replicado, yo creo que sin ningún problema, porque tenía una muy gran habilidad musical. Ahí lo podríamos explicar. Lo que no puedo tener del todo claro es cuál sería el propósito o cuál sería la razón por la que la madre Hildegard pues se quedará con la hija de Claire. Mi otra teoría que tiene que ver con la madre Hildegard es que esta Faith, esta mamá de Frances y de Jane, no es la Faith de Jamie y de Claire. Sin embargo, sí fue una niña huérfana que pudo haber criado en su momento la madre Hildegard. Porque ya ven que ellos hacían varias acciones sociales, ¿no? Varias de filantropía. Entre ellas, aparte de curar enfermos, también le daban de comer a huérfanos, se encargaban de huérfanos, de gente de la calle. Entonces pudo ser que a su colonia o ahí a su grupo llegaran niños y una de esas niñas se llamara Faith o le pusiera Faith también. ¿Y cómo es que llegaría la canción a esa niña? Porque de nuevo les digo, la madre Hildegard es lo más seguro que la haya escuchado cuando estuvo Claire así como que cantándosela a su bebé muerto. Entonces la madre Hildegard sin broncas la pudo haber replicado. Entonces, suponiendo que la madre Hildegard haya podido replicar la canción que cantaba Claire, pues la pudo haber dejado ya como una canción de cuna para todos los niños huérfanos que
llegaran a su cuidado. Así es como se me ocurre que les digo, le llegaría pues a una niña que después se llamaría Faith y que después tendría a Jane y a Francis, y de ahí vendría todo esto, y por eso sabría la canción, por la mano de Hildegard, pero no necesariamente porque sea nuestra Faith. Yo sé que a lo mejor esta teoría también está medio rebuscada, pero no me suena tan descabellada. No sé qué piensan ustedes, pongan en comentarios. Ahora, la siguiente explicación, de la que la verdad es que yo no la he considerado plausible, ni la quiero considerar ahorita, pero sé que varios de ustedes sí, entonces por eso es que la meto, es que Jane y Frances sean hijas del hermano perdido de Claire, el que nos están vendiendo en Blood of My Blood. Ahora, ¿por qué podría ser viable esta teoría? Porque para quienes ya vieron Blood of My Blood, y para los que no, pues alerta de spoiler. Blood of My Blood nos plantean que los padres de Claire no murieron en un accidente, sino que, o sea, sí hubo el accidente, pero no murieron ahí, y que cruzaron las piedras. Por eso es que no los volvieron a encontrar y los dieron por muertos, pero que en realidad son viajeros del tiempo y cruzaron las piedras y viajan al tiempo de los papás de Jamie. Pero para cuando viajan y cruzan las piedras, la mamá de Claire, Julia, iba embarazada de nueva cuenta. Y ella tiene a su bebé en el pasado, un bebé que hace pasar por hijo justamente del viejo zorro, el papá de nuestro Jamie, es decir, el abuelo de Jamie. Pero la realidad es que ese bebé no es hijo del viejo zorro, es hijo de Julia y de Henry, los padres de Claire. Por lo que Blood of My Blood nos está diciendo que Claire tuvo un hermano, aunque ella no lo sabe. Entonces por aquí, por esta línea, podría venir lo de Frances, lo de Jane y lo de la canción. ¿Por qué? Porque esa misma canción se la canta Julia al hermano de Claire. O sea, es como la canción de cuna familiar prácticamente. Entonces es la misma que le canta a él, y de por ahí se puede explicar eso. Y aunque debo reconocer que esta sería una gran manera de unir las dos historias, o sea, de unir Blood of My Blood con Outlander, a mí no me gusta tenerla en cuenta para Outlander, o sea, para el final de Outlander, porque, como ya les he dicho antes, esto que nos están vendiendo o nos están planteando en Blood of My Blood no es canon. En la historia original de los libros, la historia de Diana Gabaldon, y Diana Gabaldon se ha llenado la boca de decirlo y especificarlo, en la historia original los padres de Claire mueren. Nada de que son viajeros, de que sobrevivieron, nada de lo que nos están debrayando ahí en Blood of My Blood, nada de eso. Eso es meramente invento de los escritores de la serie, de los creadores de la serie de televisión. Pero en la historia original los padres de Claire murieron, se acabó. Por ende no sabemos si eran viajeros en el tiempo, por ende no hay un hermano perdido, o sea, nada de esto. Entonces, aunque como les digo, sí sería una gran manera en la que los creadores de la serie podrían unir ambos universos, ¿saben? Y para que nosotros sigamos clavados, porque sabemos, o muchos de ustedes ya saben, que Blood of My Blood tiene confirmada una segunda temporada, que lo más seguro creo yo que se va a estrenar por ahí de agosto o septiembre de este año, es decir, después del final de Outlander. Y sí podría parecer, o sea, una gran manera de unir los dos universos y para que tú continúes. El tema aquí por el que esto no me parece tan viable es porque, como les he venido diciendo también y se sabe, Diana Gabaldon estuvo muy involucrada asesorando para esta última temporada de Outlander. O sea, aquí tenemos una foto de backstage, o sea, detrás de la producción del segundo episodio, y ahí tenemos a Catriona, que fue la directora de ese episodio, y tenemos a Diana. O sea, ella estuvo muy involucrada, estuvo ahí, inclusive ahí en el set, fue asesora, o sea, como lo ha sido en todas las demás temporadas. Y teniendo en cuenta que Diana Gabaldon se ha llenado la boca de decirte que en su historia original los padres de Claire mueren, o sea, inclusive se lo han preguntado o sea, se ha visto en sus redes sociales, se lo han preguntado en su Facebook, que es más activa en Facebook y creo que en X, pero creo que más en Facebook. Se lo han preguntado, se lo han dicho. Cuando salió Blood of My Blood le hicieron muchas preguntas, le estuvieron cuestionando de eso, y Diana Gabaldon siempre, o sea, siempre como que ella se empeña en decir de que, a ver, no, a mí ni me pregunten de eso es otro rollo, en mi historia los papás de Claire están muertos, se acabó. Lo que a mí y a varios nos da las vibes de que Diana pues no está muy contenta con ese debraye que están haciendo en Blood of My Blood, o digamos que pues no lo aprueba tanto, o por lo menos pues sí dice, ese debraye no es mío. En mi historia están muertos porque yo necesitaba que Claire no tuviera ningún lazo que la atara pues a su línea temporal, o que no tuviera casi lazos, ¿no? El único era Frank en realidad.
Entonces, en función de su historia, funciona bien esto, que los padres de Claire estén muertos, y Diana lo ha defendido muchísimo. Entonces, como ella estuvo en las grabaciones, ella estuvo asesorando lo de esta temporada, por esas razones por las que yo honestamente no creo que se vayan a ir por esa tirada. O sea, que al menos aquí en Outlander, que pues sacan a colación lo del hermano perdido de Claire y lo que están haciendo en Blood on My Blood, no lo creo. Sí creo que en Blood on My Blood saquen a colación lo que hicieron en Outlander, pero no creo que en Outlander saquen o metan cosas de lo que están haciendo en Blood on My Blood. Porque dada la postura de Diana y el que estuvo asesorando, pues a mí me hace pensar de que ella defendería que su historia se respetara, pues en esencia, ¿no? O sea, y gran parte de la esencia es que los papás de Claire en su historia estaban muertos. Entonces, aunque esto podría funcionar para explicar lo de Fate, siento que no se van a ir por ahí. Y de hecho a mí en lo personal me gustaría que no se fueran por ahí, que sí respetaran pues el canon de la historia. Pero bueno, estas son las tres posibilidades que yo veo para explicar lo de Fate en esta última temporada de Outlander. La última palabra la tienen ustedes, compártanla en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Se van por la teoría del maestro Raymond, la madre Hildegard, o de que lo van a explicar mediante Blood on My Blood? Compartan sus demás teorías. Si ustedes tienen otras teorías, pónganlas en los comentarios. Yo las estoy leyendo. A veces voy lento, pero sí estoy leyendo todos sus comentarios. Y también compartan, si ustedes comparten alguna de estos tres caminos, pues compartan el cómo, el por qué. O sea, ustedes también debráyense junto conmigo. Como les digo, en lo personal mi tirada es que es por aquí, que fue el maestro Raymond que la revivió, o a lo mejor quizás no murió, pero no dijo que no estaba muerta, se la llevó, la alejó de Jaime y de Claire para propósitos de la historia, básicamente, porque era indispensable ese suceso para que todo lo demás se diera como tenía que darse. Pero como les digo, este es tu momento para que compartas en los comentarios tú qué piensas al respecto de estas teorías. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Tienes otras? Todo en comentarios. Comparte este video para ese fanático de Outlander para que sepa que esta es su tribu. Dale me gusta, corazón a este video porque sabes que eso le ayuda muchísimo. Por último, pero no más importante, recuerda, quiérete bonito, trátate bonito y sígueme para más Outlander. Y ya se viene la tercera temporada de Euphoria, otras historias, reseñas y todo el contenido random que por aquí les comparto. Bye.